El sol de mediados del siglo IV descendía lentamente sobre las colinas de Roma, tiñendo de oro viejo y herrumbre las columnas de mármol que una vez sostuvieron la ilusión de un imperio eterno. El viento arrastraba polvo de las vías que habían llevado legiones a la gloria y ahora conducían peregrinos a las catacumbas, donde los mártires descansaban en silencio más elocuente que cualquier arco triunfal. En las calles estrechas, entre los gritos de comerciantes y el murmullo de las fuentes, se respiraba una tensión antigua y nueva, la tensión de un mundo que moría sin saber aún que nacería de sus entrañas. Roma ya no era solo la capital del poder temporal, sino el campo de batalla de una lucha invisible, donde el altar disputaba al Senado el alma misma de la ciudad. Las basílicas cristianas emergían tímidas entre los templos paganos, como brotes frágiles entre ruinas de piedra. El cristianismo, apenas salido de las sombras de la persecución tras el edicto de Milán, palpitaba con la energía de quien ha conocido la sangre y ahora respira libertad. Pero esa libertad traía consigo sus propios tormentos, herejías que desgarraban la túnica inconsútil de la fe, ambiciones que se disfrazaban de celo apostólico, divisiones que convertían hermanos en enemigos. La Iglesia de Roma, madre y maestra de todas las iglesias, se encontraba en un momento delicado, donde cada decisión podía significar unidad o cisma, donde cada elección papal podía consolidar el primado de Pedro o sumirlo en el caos. En medio de este escenario convulso, la providencia preparaba un instrumento que nadie habría imaginado, un hombre de origen hispano, formado en la humildad del servicio litúrgico, destinado a escribir con sangre y mármol la historia de la sede apostólica. Dámaso había nacido lejos de los salones imperiales, en una familia cristiana de la Hispania romana, donde la fe se vivía con la sencillez austera de quienes conocen el precio de confesar a Cristo. Su padre, diácono al servicio de la Iglesia, le había enseñado desde niño que la grandeza no residía en los honores sino en la fidelidad oculta, en el servicio que no busca aplausos sino el rostro de Dios. Dámaso había aprendido a leer en los salterios, a rezar entre las tumbas de los mártires, a comprender que la Iglesia no era una estructura de poder humano sino un misterio de gracia que se desplegaba en la debilidad. Cuando llegó a Roma, lo hizo como tantos otros hijos de provincias lejanas, con las manos vacías, con el corazón dispuesto, con la certeza silenciosa de que Dios escribe la historia con tinta invisible. Nadie habría apostado entonces por ese joven discreto, de palabra mesurada y gesto humilde, que se movía entre los cementerios martiriales como quien camina por tierra sagrada. Y sin embargo, en esa pequeñez, en esa aparente insignificancia, se gestaba algo que Roma aún no podía comprender. Los años de Dámaso como diácono fueron años de aprendizaje profundo, de comunión con los huesos de los testigos de Cristo que reposaban en las catacumbas. Él recorría aquellos pasillos subterráneos con reverencia de peregrino y devoción de poeta, leyendo en cada inscripción tosca y en cada símbolo cristiano primitivo la teología del martirio, que la sangre derramada no era derrota sino semilla, que la muerte por Cristo no era fin sino principio, que la debilidad humana se convertía en fuerza divina cuando se ofrecía en holocausto de amor. Dámaso comenzó a escribir entonces, no para la gloria de su nombre sino para perpetuar la memoria de aquellos que habían dado testimonio. Sus versos grabados en lápidas sencillas hablaban de victorias invisibles, de combates espirituales, de la belleza terrible de una fe que prefiere morir antes que traicionar. En esos años silenciosos, mientras Roma bullía en disputas teológicas y políticas, Dámaso forjaba su alma en el fuego lento de la contemplación y el servicio. No sabía aún que estaba siendo preparado para una batalla que superaría todo lo que había conocido, una batalla donde el trono de Pedro estaría en juego y donde él mismo tendría que elegir entre la paz cobarde y la fidelidad costosa. Pero Roma, en su agitación incesante, no esperaba a los contemplativos. La muerte del Papa Liberio, tras un pontificado marcado por el exilio y la controversia arriana, dejó un vacío que la ciudad no tardó en llenar con ambición y violencia. Dos candidatos emergieron de inmediato: Dámaso, el diácono erudito y devoto de los mártires, respaldado por el clero y gran parte del pueblo, y Ursino, apoyado por una facción rival que veía en él la posibilidad de revancha política.
Lo que debió ser una elección tranquila se convirtió en una contienda sangrienta, donde las basílicas se transformaron en fortalezas y las calles en campos de batalla. Los partidarios de ambos bandos se enfrentaron con una violencia que escandalizó incluso a los paganos, que miraban con desprecio cómo los seguidores del Dios de la paz se mataban entre sí por una silla episcopal. Dámaso fue consagrado obispo de Roma en medio del tumulto, pero su victoria quedó manchada por la sangre de los caídos en la Basílica Liberiana, donde decenas de cristianos murieron en el enfrentamiento. ¿Era esta la voluntad de Dios o el fruto de la ambición humana? ¿Podía un trono conquistado con violencia ser legítimo ante el cielo? Estas preguntas perseguirían a Dámaso durante todo su pontificado, como una sombra que no se disipa ni con la luz del mediodía. Él sabía, en lo profundo de su conciencia, que no había buscado el poder por sí mismo, que su elección respondía al discernimiento de muchos y no solo a su voluntad. Pero también sabía que la sangre derramada clamaba desde la tierra, que los muertos no podían ser ignorados, que el costo de su papado había sido altísimo. ¿Cómo podía gobernar la iglesia del príncipe de la paz quien había sido testigo y, en cierto modo, protagonista de una guerra fratricida? Esta paradoja dolorosa lo acompañaría siempre, recordándole que la iglesia es santa y pecadora, que los ministros son vasos de barro que llevan un tesoro infinito, que Dios puede escribir recto incluso con los renglones más torcidos de la historia. Roma, herida y convulsa, había elegido a su pastor. Ahora tocaba a ese pastor demostrar si su llamado era auténtico, si su corazón estaba dispuesto a servir más allá de la controversia, si su pontificado sería capaz de elevar a la iglesia por encima de las miserias humanas que la rodeaban. El primer capítulo de la historia de Dámaso se cerraba así, con una ciudad exhausta, un papa cuestionado y una iglesia que necesitaba desesperadamente claridad, unidad y esperanza. Las cenizas del imperio se mezclaban con la sangre de los cristianos, y sobre esas cenizas y esa sangre debía edificarse algo nuevo. Dámaso lo sabía. Sabía que su misión no era solo administrar una estructura eclesiástica, sino defender una verdad que trascendía a Roma, custodiar una fe que no dependía de su debilidad o fuerza personal. Y sabía, sobre todo, que su verdadero combate no sería contra enemigos externos, sino contra sus propias dudas, contra la tentación de justificarse, contra el orgullo que podía disfrazarse de celo apostólico. Roma lo había elegido, sí. Pero ahora debía demostrar que su elección, a pesar de todo, era también la elección de Dios. Lejos de los mármoles imperiales de Roma, en las tierras ásperas de Hispania, donde el sol quemaba con fuerza implacable y las montañas se alzaban como centinelas de piedra, nació Dámaso en una familia que conocía el significado profundo de la palabra fidelidad. Su padre, diácono de la iglesia local, había consagrado su vida al servicio del altar en tiempos donde confesar a Cristo podía significar la pérdida de todo: hacienda, honor, libertad, vida. La madre de Dámaso, mujer de silencio profundo y oración constante, había aprendido a leer en el rostro de su esposo las marcas del combate espiritual, esas líneas invisibles que solo la intercesión nocturna y el ayuno pueden grabar. En ese hogar austero, donde el pan se compartía con gratitud y la luz de las lámparas se apagaba temprano para ahorrar aceite, Dámaso aprendió las primeras lecciones de una fe que no se proclama con estruendo sino que se vive en la entrega silenciosa de cada día. Allí, entre muros encalados y oraciones susurradas, se forjó el temple de quien un día gobernaría la iglesia de Roma. La infancia de Dámaso transcurrió en la sombra de una iglesia que apenas salía de las catacumbas, que todavía palpitaba con el recuerdo fresco de la persecución de Diocleciano. Su padre le relataba historias de mártires hispanos, de hombres y mujeres que habían preferido las llamas del suplicio antes que quemar incienso ante los ídolos imperiales. Esas historias no eran para Dámaso simples relatos del pasado, sino lecciones vivas de teología encarnada, ejemplos luminosos de lo que significa amar a Cristo hasta el extremo. El niño escuchaba con los ojos muy abiertos, imaginando el fuego que no quema sino purifica, la sangre que no mancha sino redime, el testimonio que no termina en la muerte sino que florece en resurrección. Desde muy temprano,
Dámaso comprendió que la santidad no era un estado abstracto reservado para almas privilegiadas, sino una llamada universal que se respondía en la cotidianidad del deber cumplido, en la paciencia ante el sufrimiento, en la caridad que no busca recompensa. Esa comprensión, sembrada en tierra fértil por manos paternas, germinaría años después en una vocación que lo llevaría muy lejos de su tierra natal. Cuando Dámaso llegó a Roma siendo aún joven, lo hizo con la humildad característica de los hijos de provincias lejanas que saben que no portan títulos nobiliarios ni conexiones políticas, solo la disposición de servir donde Dios lo pida. La gran ciudad lo recibió con su bullicio ensordecedor, sus contrastes violentos entre opulencia y miseria, sus basílicas recién construidas que competían tímidamente con los templos paganos milenarios. Dámaso no se dejó deslumbrar por el esplendor romano ni se escandalizó por su corrupción. Había aprendido de su padre que la iglesia peregrina en la historia sin identificarse completamente con ninguna ciudad terrena, que su verdadera ciudadanía está en el cielo aunque sus pies caminen por las calzadas de este mundo. Pronto fue ordenado diácono, un ministerio que en aquellos tiempos implicaba no solo asistir en la liturgia sino también administrar la caridad de la iglesia, visitar a los enfermos, custodiar las tumbas de los mártires. Para Dámaso, este último servicio se convirtió en una verdadera escuela de fe, un lugar donde el pasado hablaba al presente con voz que no se apaga. Los cementerios martiriales de Roma eran, en el siglo IV, espacios sagrados donde la memoria cristiana se conservaba con celo religioso. Dámaso descendía regularmente a las catacumbas, recorriendo aquellos corredores estrechos iluminados apenas por la luz vacilante de las lámparas de aceite. Allí, entre nichos excavados en la roca y lápidas con inscripciones borrosas, se encontraba con la historia viva de la iglesia, los restos de quienes habían sellado su fe con sangre, de vírgenes que prefirieron la espada antes que profanar su consagración, de obispos que habían muerto exiliados por defender la verdad. Dámaso leía esas inscripciones primitivas con el corazón de un poeta y la reverencia de un teólogo. Comprendía que cada mártir era una página del Evangelio escrita no con tinta sino con vida entregada, que cada tumba era un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y comprendía también que esa memoria debía ser custodiada, transmitida, embellecida no con adornos superfluos sino con la dignidad que merecía. Así nació en él el deseo de escribir, de componer versos que perpetuaran el recuerdo de los testigos, de grabar en mármol lo que el tiempo amenazaba con borrar de la memoria colectiva. Los primeros epigramas de Dámaso fueron modestos, inscripciones breves que adornaban las tumbas de mártires olvidados. Pero en esa modestia había una riqueza teológica profunda. Dámaso no escribía geografías triunfalistas ni biografías idealizadas, sino que penetraba en el misterio del martirio como participación en la Pascua de Cristo. Sus versos hablaban de sangre derramada que riega la viña del Señor, de cuerpos torturados que se convierten en templos del Espíritu, de la paradoja cristiana donde la derrota aparente es victoria definitiva. El pueblo sencillo que visitaba las catacumbas encontraba en esas palabras grabadas una catequesis accesible, una teología que no necesitaba ser explicada porque hablaba directamente al corazón. Los eruditos, por su parte, descubrían en los epigramas de Dámaso una finura literaria que no desmerecía ante los mejores poetas latinos, pero puesta al servicio de una verdad infinitamente superior a cualquier logro estético. Dámaso estaba encontrando su voz, esa voz que años después resonaría con autoridad papal pero que entonces se ejercitaba en la humildad del servicio litúrgico y la contemplación de los mártires. Durante esos años de ministerio diaconal, Dámaso fue testigo de las convulsiones que sacudían a la iglesia romana. Vio papas que subían y caían, herejías que dividían comunidades, ambiciones que ensuciaban el ministerio apostólico. Vio también la fragilidad humana de los pastores, sus luchas internas, sus momentos de duda. Pero nada de esto quebró su fe en la iglesia como misterio de gracia, al contrario, esas experiencias le enseñaron que la santidad de la iglesia no depende de la perfección moral de sus ministros sino de la fidelidad de Cristo a su promesa. Dámaso aprendió a distinguir entre la estructura visible, siempre imperfecta y necesitada de reforma, y el misterio invisible que la sostiene desde dentro.
Aprendió que un buen servidor de la Iglesia no es quien idealiza su institución ni quien la desprecia por sus defectos, sino quien la ama con amor realista, consciente de sus sombras pero confiado en la luz que nunca se apaga. Esa sabiduría adquirida en años de servicio silencioso sería crucial cuando le tocara asumir la responsabilidad suprema del gobierno eclesial. Así, paso a paso, día a día, entre tumbas de mártires y liturgias solemnes, entre composiciones poéticas y visitas a los pobres, Dámaso fue siendo preparado para una misión que él mismo no habría imaginado. No buscaba honores ni anhelaba el episcopado, su corazón estaba puesto en la contemplación de los misterios divinos y en el servicio oculto que no busca reconocimiento humano. Pero la providencia escribe con lógica diferente a la nuestra, y en la pequeñez de aquel diácono hispano, poeta de catacumbas y custodio de memoria martirial, Dios estaba forjando el instrumento que gobernaría la Iglesia de Roma en uno de sus momentos más cruciales. La muerte del Papa Liberio en el año 366 cayó sobre Roma como una piedra lanzada a un estanque, generando ondas de agitación que pronto se convertirían en olas violentas. Liberio había sido un pontífice controvertido, exiliado por el emperador Constancio por defender la ortodoxia nicena, obligado luego a firmar fórmulas ambiguas para poder regresar a su sede, siempre caminando por la cuerda floja entre la fidelidad doctrinal y la supervivencia política. Su muerte dejó un vacío de autoridad en una iglesia todavía convaleciente de las heridas arrianas, todavía tratando de encontrar su identidad en un imperio que ahora favorecía al cristianismo pero exigía, a cambio, una peligrosa cercanía al poder temporal. Las facciones dentro del clero romano, contenidas durante años por respeto al anciano papa, emergieron de inmediato con sus ambiciones apenas disimuladas. Dos nombres resonaron con fuerza en los pasillos de las basílicas y en las conversaciones susurradas de los atrios: Dámaso, el diácono poeta y custodio de mártires, respaldado por la mayoría del clero y gran parte del pueblo, y Ursino, diácono también, apoyado por una minoría ruidosa que veía en él la posibilidad de revancha política y teológica. La elección papal, que en tiempos de paz podría haber sido un proceso de discernimiento sereno guiado por la oración y el consejo de los presbíteros, se convirtió rápidamente en una batalla campal. Los partidarios de Dámaso se reunieron en la Basílica de San Lorenzo en Lucina, donde fue consagrado obispo de Roma con el respaldo mayoritario del clero y la aclamación del pueblo fiel. Pero los seguidores de Ursino, negándose a aceptar la elección, se atrincheraron en la Basílica Liberiana, la gran iglesia dedicada a Santa María que Liberio había mandado construir. Lo que siguió fue un episodio que mancharía para siempre la memoria de aquel cónclave. Turbas enfurecidas de ambos bandos se enfrentaron en las calles, convirtiendo los alrededores de las basílicas en campos de batalla donde la violencia más brutal sustituyó al argumento y la razón. Los partidarios de Dámaso, superiores en número y mejor organizados, sitiaron la Basílica Liberiana durante días, hasta que finalmente irrumpieron en el templo sagrado. Allí, en el lugar mismo donde los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía y cantar himnos al Príncipe de la Paz, se desató una masacre que dejó decenas de muertos, hombres y mujeres que habían acudido a defender la causa de Ursino y que cayeron bajo golpes, piedras y armas improvisadas. La noticia de la matanza recorrió Roma como un escalofrío de horror. Los paganos, que habían observado con mezcla de curiosidad y desprecio el ascenso del cristianismo, encontraron en aquel episodio la confirmación de sus peores sospechas, que los cristianos, por mucho que predicaran amor y perdón, eran tan violentos y ambiciosos como cualquier otra facción política. El prefecto de Roma, Pretestato, pagano de convicciones firmes pero hombre de orden, expresó con sarcasmo amargo su disposición a convertirse al cristianismo si le garantizaban ser obispo de Roma, dado que el cargo parecía venir acompañado de tanto poder y riqueza que justificaba cualquier crimen. Las palabras de Pretestato eran como puñales que atravesaban la conciencia de los cristianos más sinceros, que se preguntaban cómo había sido posible llegar a tal degradación, cómo se había permitido que la sangre corriera dentro de los muros sagrados. Y en medio de todo aquel torbellino de acusaciones, justificaciones y lamentos, estaba Dámaso, recién consagrado papa, con las manos limpias de sangre directa pero manchadas por la sangre derramada en su nombre.
¿Había sido el responsable de aquella violencia? ¿Había alentado a sus partidarios o había sido superado por una turba incontrolable? ¿Podía un pontificado nacido en medio de tal escándalo ser legítimo ante Dios? Estas preguntas no eran meramente especulativas, eran puñales clavados en el corazón mismo de Dámaso. Él conocía su propia conciencia, sabía que no había buscado el papado por ambición personal, que su elección había sido el resultado del discernimiento de muchos y no de intrigas urdidas en la sombra. Sabía también que había intentado evitar la violencia, que había llamado a la calma cuando aún era posible escuchar la voz de la razón. Pero sabía igualmente que su causa había triunfado por la fuerza, que hombres y mujeres habían muerto defendiendo o atacando su elección, que la victoria había tenido un precio terrible en vidas humanas. Las noches de Dámaso, en aquellos primeros meses de pontificado, eran noches de insomnio tortuoso, donde la oración se mezclaba con el gemido, donde la certeza de haber sido llamado por Dios combatía con la culpa por los muertos cuya sangre clamaba desde la tierra. ¿Cómo podía celebrar la Eucaristía, memorial del sacrificio de Cristo, sabiendo que su propio ascenso al altar había costado sacrificios humanos? ¿Cómo podía predicar la paz de Cristo mientras la ciudad recordaba con horror la violencia del cónclave? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Dámaso tuvo la honestidad espiritual de no buscar consuelos baratos ni justificaciones autocomplacientes. Ursino, derrotado pero no destruido, fue exiliado de Roma por orden del emperador Valentiniano, quien decidió respaldar a Dámaso como papa legítimo para restaurar el orden público. Pero el exilio de Ursino no puso fin a la controversia, al contrario, alimentó el mito del mártir perseguido, del candidato justo despojado de su derecho por la violencia y la intriga. Durante años, los seguidores de Ursino intentarían regresar a Roma, generarían disturbios esporádicos, presentarían acusaciones formales contra Dámaso ante sínodos y autoridades civiles. El Papa tuvo que defenderse repetidamente de cargos de ilegitimidad, violencia y hasta de crímenes morales que sus enemigos inventaban para desacreditarlo. Cada acusación era una nueva herida, cada juicio una nueva cruz que cargar. Pero Dámaso no huyó ni abdicó, enfrentó cada tormenta con la convicción de que su llamado era auténtico, de que Dios podía y quería usar incluso los episodios más oscuros para cumplir sus designios. Comprendió entonces, en carne propia, el misterio de una iglesia que es al mismo tiempo santa y pecadora, perfecta en su cabeza que es Cristo e imperfecta en sus miembros que son hombres frágiles y falibles. Los años inmediatamente posteriores a su elección fueron años de consolidación difícil. Dámaso tuvo que trabajar incansablemente para restaurar la credibilidad del papado, para demostrar que su pontificado no se reducía a la lucha por el poder sino que estaba al servicio de la fe y la unidad de la Iglesia. Convocó sínodos para clarificar doctrinas, promovió la disciplina clerical, defendió la ortodoxia nicena contra los últimos coletazos del arrianismo, estableció relaciones diplomáticas con las iglesias orientales que lo miraban con recelo. Pero sobre todo, Dámaso rezó. Rezó por los muertos del cónclave, por sus almas y por el perdón de los vivos. Rezó por Roma, ciudad herida que necesitaba sanar de sus divisiones. Rezó por sí mismo, pidiendo a Dios que purificara sus intenciones y fortaleciera su debilidad. Y en esa oración constante, en ese combate espiritual que no cesa ni de día ni de noche, Dámaso encontró la fuerza para seguir adelante. Comprendió que el verdadero enemigo no era Ursino ni sus partidarios, sino el orgullo que acecha en el corazón de todo hombre, la tentación de creerse justo por las propias obras, la ilusión de poder servir a Dios sin pasar por la cruz. El trono de Pedro había sido conquistado con sangre, sí. Pero ahora tocaba a Dámaso demostrar que ese trono no era para sentarse cómodamente sino para servir desde la humildad y el sacrificio. Si la elección de Dámaso había estado marcada por la violencia y la controversia, su pontificado quedaría definido por algo radicalmente distinto, la palabra. No la palabra vacía de la retórica política ni el discurso hueco que busca aplauso, sino la palabra teológica, poética, litúrgica, grabada en mármol para la eternidad.
Dámaso comprendió desde el principio que su verdadera batalla no se libraría en las calles de Roma ni en los tribunales imperiales, sino en el corazón y la mente de los fieles, en la memoria colectiva de la Iglesia, en la transmisión fiel de la fe recibida de los apóstoles. Por eso, mientras sus enemigos seguían acusándolo y sus detractores murmuraban en los rincones oscuros, Dámaso se dedicó con pasión de artista y celo de pastor a una tarea que pocos papas antes que él habían emprendido con tal intensidad, la construcción de una memoria martirial que fuera, al mismo tiempo, catequesis viva y defensa de la ortodoxia. Las catacumbas de Roma, aquellos cementerios subterráneos que había recorrido de joven como simple diácono, se convirtieron ahora en el lienzo donde Dámaso pintaría con palabras cinceladas el rostro auténtico de la Iglesia, una esposa purificada por la sangre de sus testigos, victoriosa en su aparente derrota, eterna en su vocación de amor hasta el martirio. Los epigramas de Dámaso no eran simples inscripciones funerarias, eran pequeños tratados de teología escritos en verso, destinados a ser leídos por el pueblo sencillo que peregrinaba a las tumbas de los santos. Cada palabra estaba elegida con precisión de orfebre, cada verso construido con arquitectura de catedral. Dámaso escribía en un latín elegante pero accesible, evitando tanto la vulgaridad como el preciosismo excesivo, buscando ese punto de equilibrio donde la belleza formal sirve a la verdad revelada sin oscurecerla. Sus poemas hablaban de vírgenes que enfrentaron la espada con serenidad de quien conoce un secreto, de mártires que cantaron himnos mientras las fieras los despedazaban, de obispos que prefirieron el destierro antes que traicionar la fe de Nicea. Pero más allá de los hechos concretos, los epigramas de Dámaso penetraban en el misterio del martirio como participación en la Pascua de Cristo. El mártir no muere, sino que nace a la vida verdadera. Su sangre no es desperdicio, sino semilla de nuevos cristianos. Su debilidad no es vergüenza, sino manifestación de la fuerza de Dios que se perfecciona en la fragilidad humana. Las palabras grabadas en mármol se convertían así en pedagogía espiritual, en invitación constante a vivir el Evangelio con radicalidad, en recordatorio permanente de que la fe cristiana no es filosofía abstracta sino camino de cruz que desemboca en resurrección. Pero Dámaso no se contentó con escribir, quiso que sus inscripciones fueran dignas del contenido que transmitían. Contrató al mejor calígrafo de Roma, un artista cristiano llamado Furio Dionisio Filócalo, cuya maestría en el arte de la letra cincelada era reconocida en toda la ciudad. Juntos desarrollaron un estilo epigráfico que llegaría a ser conocido como escritura damasiana, letras mayúsculas de proporciones perfectas, espaciado equilibrado, trazos firmes que conferían a cada palabra una presencia casi escultórica. Las inscripciones de Dámaso, ejecutadas por la mano experta de Filócalo, transformaron las catacumbas romanas en verdaderos santuarios de la memoria cristiana, lugares donde la piedra hablaba con voz eterna y donde el peregrino encontraba, junto a los huesos de los mártires, el testimonio vivo de su fe. Era una catequesis silenciosa pero elocuente, un modo de enseñar sin palabras pronunciadas, una predicación que perduraría siglos después de que la voz del predicador se hubiera apagado. Dámaso estaba construyendo algo más grande que un papado personal, estaba edificando la identidad de la Iglesia romana como custodia de la memoria martirial y maestra de la fe. Pero el combate de Dámaso por la ortodoxia no se libró solo en las catacumbas. El arrianismo, esa herejía sutil que negaba la plena divinidad de Cristo reduciéndolo a una criatura excelsa pero criatura al fin, seguía causando estragos en las iglesias orientales y amenazaba con resurgir en Occidente. Dámaso convocó el Concilio de Roma en el año 382, una asamblea donde obispos de toda la cristiandad occidental se reunieron para reafirmar la fe de Nicea y condenar las variantes arrianas que seguían circulando con nombres nuevos. El Papa presidió el concilio con autoridad serena pero firme, demostrando que su erudición no era ornamento vacío sino instrumento al servicio de la verdad. Los decretos del concilio, redactados con la precisión teológica característica de Dámaso, establecieron con claridad la doctrina trinitaria y cristológica que la Iglesia romana defendería sin ambigüedades. Pero más importante aún, el concilio afirmó solemnemente el primado de la sede de Pedro, no como invención humana ni privilegio político, sino como institución divina fundada en las palabras mismas de Cristo al príncipe de los apóstoles. Dámaso no inventó el primado romano,
pero lo articuló con una claridad que no tenía precedentes, fundamentándolo en la Escritura, la tradición apostólica y la práctica constante de la Iglesia. La defensa del primado romano no era para Dámaso un ejercicio de vanidad institucional ni una búsqueda de poder temporal. Era, en cambio, la convicción profunda de que la unidad de la Iglesia requería un centro visible de comunión, una referencia última donde dirimir las controversias doctrinales y mantener la cohesión del cuerpo de Cristo disperso por todo el mundo conocido. Dámaso veía el primado como servicio, no como dominio, como responsabilidad que ata, no como privilegio que libera, como cruz que cargar, no como trono donde reposar cómodamente. Por eso, cuando ejercía su autoridad pontificia, lo hacía siempre apelando no a su persona sino a Pedro, no a sus méritos sino a la promesa de Cristo, no a su sabiduría sino a la tradición recibida. Esta humildad esencial, que contrastaba con la soberbia de algunos prelados ambiciosos de su tiempo, le ganó el respeto incluso de quienes habían cuestionado la legitimidad de su elección. Poco a poco, Roma comenzó a mirar a Dámaso no solo como el vencedor de una disputa sangrienta, sino como el pastor que conducía a la Iglesia con mano firme pero paternal, con erudición profunda pero accesible, con autoridad legítima pero ejercida en el servicio. La reforma litúrgica emprendida por Dámaso fue otro frente de su labor pastoral. Introdujo el uso del latín en la liturgia romana, sustituyendo gradualmente el griego que hasta entonces había sido la lengua de la celebración eucarística en la ciudad. Esta decisión, que podría parecer meramente práctica, tenía implicaciones teológicas profundas, significaba que el Evangelio debía encarnarse en la cultura de cada pueblo, hablar su lengua, resonar en su sensibilidad. Dámaso no despreciaba el griego, lengua sagrada del Nuevo Testamento y vehículo de los padres orientales, pero comprendía que el latín era la lengua de Roma y del occidente cristiano, y que la liturgia debía ser comprensible para el pueblo que la celebraba. Promovió también el canto litúrgico, fomentando el desarrollo de melodías que elevaran el corazón a Dios y unificaran la voz de la asamblea. La liturgia, bajo el pontificado de Dámaso, dejó de ser un ritual esotérico reservado a iniciados para convertirse en celebración comunitaria donde cada fiel, desde el más humilde al más erudito, encontraba su lugar y su voz. Era la democratización sagrada del culto, la realización litúrgica del sacerdocio común de todos los bautizados. Así, palabra tras palabra, inscripción tras inscripción, decreto tras decreto, Dámaso fue construyendo un legado que trascendía con mucho las circunstancias turbulentas de su elección. El Papa que había llegado al trono de Pedro entre acusaciones y sangre derramada se revelaba ahora como verdadero padre y doctor de la Iglesia, como poeta de lo sagrado y defensor de la ortodoxia. Sus enemigos seguían acechando, las calumnias no cesaban, pero el testimonio de sus obras hablaba más fuerte que cualquier murmuración. En el año 382, mientras Roma seguía digiriendo las controversias que habían marcado el ascenso de Dámaso al papado, llegó a la ciudad un hombre cuya presencia alteraría para siempre el curso de la historia bíblica y teológica de Occidente. Se llamaba Jerónimo, monje de temperamento volcánico y erudición prodigiosa, asceta de vida austera y polemista de pluma incendiaria. Venía de Oriente, donde había aprendido griego y hebreo, donde había vivido como ermitaño en el desierto de Calcis, donde había conocido a los grandes maestros de la espiritualidad oriental. Jerónimo era un hombre de contrastes violentos, capaz de la ternura más profunda y de la ira más devastadora, de la humildad sincera y del orgullo herido, de la santidad heroica y de la mezquindad humana. Su llegada a Roma fue como la llegada de un profeta del Antiguo Testamento a una ciudad que había olvidado el rigor de la palabra, incómodo, necesario, destinado a generar tanto admiración como rechazo. Dámaso, hombre de sensibilidad poética y olfato pastoral, reconoció de inmediato en aquel monje irascible a un instrumento providencial para una tarea que llevaba años madurando en su corazón, la revisión y unificación de las traducciones latinas de la Sagrada Escritura. La situación de los textos bíblicos en el occidente cristiano del siglo IV era caótica. Circulaban decenas de traducciones latinas diferentes de los evangelios, las epístolas y los libros del Antiguo Testamento,
muchas de ellas realizadas por traductores de competencia dudosa que trabajaban a partir de manuscritos griegos también diversos. El resultado era una babel de versiones contradictorias donde el mismo versículo podía leerse de modos completamente distintos según el códice que se consultara. Esta anarquía textual no era solo un problema académico, tenía consecuencias pastorales graves, pues dificultaba la predicación coherente, alimentaba controversias doctrinales basadas en diferencias de traducción, y confundía a los fieles sencillos que no sabían a qué versión atenerse. Dámaso, con su visión de estadista eclesiástico y su amor a la precisión teológica, comprendió que la unidad de la Iglesia requería también una unidad en el texto sagrado que era fundamento de su fe. Necesitaba a alguien con el dominio de lenguas necesario, la formación filológica adecuada, el conocimiento de los manuscritos orientales y, sobre todo, la santidad de vida que garantizara que el trabajo no fuera mera erudición profana sino servicio al Verbo encarnado. Ese alguien era Jerónimo. El encuentro entre estos dos hombres fue el encuentro de dos mundos que necesitaban encontrarse, la autoridad papal y la erudición monástica, la prudencia pastoral y el celo profético, la madurez serena de quien ha gobernado y la pasión ardiente de quien ha combatido en el desierto. Dámaso convocó a Jerónimo a su presencia y le confió la tarea con palabras que el monje recordaría toda su vida, revisar las traducciones latinas existentes de los evangelios, cotejándolas con los mejores manuscritos griegos disponibles, para producir un texto que fuera a la vez fiel al original y comprensible para el pueblo latino. No era una tarea que pudiera completarse en meses ni siquiera en años, era una empresa monumental que requeriría décadas de trabajo paciente, consulta incansable de códices, discernimiento teológico constante. Jerónimo aceptó con mezcla de entusiasmo y temor, consciente de la inmensidad de la responsabilidad pero confiado en que Dios proveería la gracia necesaria. Así comenzó una colaboración que sería, al mismo tiempo, fecunda y tormentosa, marcada por el respeto mutuo y las tensiones inevitables entre dos caracteres fuertes, dos visiones distintas del ministerio eclesial, dos modos de entender la relación entre erudición y autoridad. Dámaso no se limitó a encargar el trabajo y desentenderse, siguió de cerca el progreso de Jerónimo, le escribió cartas con consultas teológicas y filológicas, le proporcionó acceso a los mejores manuscritos de la biblioteca papal, le defendió cuando los críticos comenzaron a murmurar contra la audacia de revisar textos venerados por la tradición. Entre ambos se estableció una correspondencia epistolar que es testimonio de un diálogo intelectual y espiritual de altísima calidad. Dámaso planteaba preguntas sutiles sobre pasajes controvertidos de la Escritura, sobre aparentes contradicciones entre los evangelios, sobre la interpretación correcta de ciertos términos griegos. Jerónimo respondía con erudición deslumbrante pero también con humildad genuina, reconociendo los límites de su conocimiento, consultando a maestros judíos para entender mejor el Antiguo Testamento hebreo, admitiendo que en algunos casos la traducción exacta era imposible y había que elegir entre varias opciones legítimas. El papa anciano y el monje joven se complementaban, Dámaso aportaba el sentido eclesial, la preocupación pastoral, el discernimiento de lo que el pueblo podía recibir, Jerónimo aportaba la precisión filológica, el conocimiento de lenguas, la valentía para romper con traducciones erróneas aunque fueran antiguas. Juntos estaban forjando algo que trascendería sus vidas y sus personas, un texto bíblico que sería norma para la Iglesia latina durante más de 1000 años. Pero la tarea no estuvo exenta de sufrimiento. Jerónimo, perfeccionista hasta el tormento, se agotaba revisando códice tras códice, comparando variantes, consultando comentarios patrísticos, rezando para que el Espíritu Santo iluminara su juicio. Había noches en que las palabras se desdibujaban ante sus ojos cansados, días en que la magnitud de la empresa lo abrumaba hasta el desaliento. Las críticas de teólogos conservadores que veían en su revisión un ataque a la tradición lo herían profundamente, aunque respondiera a esos ataques con la vehemencia característica que a veces le ganaba más enemigos que amigos. Dámaso, por su parte, tuvo que defender repetidamente el proyecto ante prelados escandalizados que no comprendían por qué era necesario tocar textos que habían servido a la Iglesia durante generaciones.
El Papa argumentaba con paciencia que la fidelidad a la tradición no consistía en fosilizar errores sino en transmitir fielmente el depósito apostólico, que la Escritura merecía el esfuerzo de ser presentada con la mayor exactitud posible, que el amor a la palabra de Dios exigía no contentarse con lo suficientemente bueno cuando era posible alcanzar lo excelente. Estas disputas desgastaban, pero también purificaban las intenciones, obligando tanto a Dámaso como a Jerónimo a examinar constantemente sus motivaciones, a distinguir entre el servicio genuino y la vanidad intelectual disfrazada de celo. La muerte de Dámaso en el año 384 fue un golpe devastador para Jerónimo. El monje perdía no solo un protector poderoso sino un padre espiritual, un interlocutor intelectual, un amigo en el sentido más profundo de la palabra. El sucesor de Dámaso, Ciricio, no compartía el entusiasmo de su predecesor por los proyectos eruditos y veía con recelo al monje polémico que generaba controversias dondequiera que fuera. Jerónimo, sin el paraguas protector de Dámaso y hostigado por enemigos que habían esperado pacientemente su oportunidad, tuvo que abandonar Roma y refugiarse en Belén, donde continuaría durante décadas el trabajo iniciado bajo el pontificado damasiano. Allí, en una cueva junto al lugar donde nació el Verbo hecho carne, Jerónimo completaría la traducción de toda la Biblia al latín, produciendo esa obra monumental que la posteridad llamaría Vulgata, la versión común, la traducción que se convertiría en texto oficial de la Iglesia Latina, la Biblia que formaría a generaciones incontables de cristianos occidentales. Pero el origen de esa empresa, su impulso inicial, su concepción estratégica, pertenecían a Dámaso. El Papa erudito no vivió para ver el fruto maduro de la semilla que había plantado, pero su visión profética había puesto en marcha un proceso que cambiaría la historia de la palabra de Dios en Occidente. La amistad entre Dámaso y Jerónimo, trabajada en la cruz y al servicio de la Escritura, es testimonio de cómo Dios utiliza encuentros humanos para cumplir designios eternos. Dos hombres imperfectos, marcados por sus propias debilidades y limitaciones, se encontraron en el momento justo para realizar juntos lo que ninguno habría podido lograr solo. El 11 de diciembre del año 384, cuando el sol invernal apenas iluminaba las colinas de Roma, Dámaso cerró los ojos por última vez en esta tierra. Había gobernado la Iglesia durante 18 años turbulentos, años de controversias que nunca cesaron del todo, de acusaciones que lo persiguieron hasta el final, de batallas que tuvo que librar simultáneamente en múltiples frentes. Su cuerpo anciano, debilitado por el peso de las responsabilidades y el desgaste de los combates espirituales, descansó finalmente en la pequeña basílica que él mismo había mandado construir junto a la Vía Ardeatina, lejos del esplendor de las grandes basílicas papales. Eligió ser sepultado allí, junto a los mártires anónimos cuya memoria había consagrado su vida a preservar, rechazando el honor de reposar en San Pedro o San Juan de Letrán. Esa elección final decía más sobre el hombre que cualquier epitafio pomposo. Dámaso quería ser recordado no como el papa poderoso que había vencido en luchas políticas, sino como el poeta humilde que había cantado la gloria de los testigos de Cristo. Incluso en su tumba, el mármol llevaría grabado un epigrama compuesto por él mismo, donde confesaba su deseo de yacer junto a los santos pero reconocía, con honestidad desgarradora, que no se atrevía a perturbar sus cenizas sagradas con sus propios huesos manchados por el pecado. La muerte de Dámaso suscitó reacciones encontradas en una Roma que nunca había terminado de reconciliarse con las circunstancias de su elección. Sus partidarios lloraron la partida de un pastor erudito y valiente, de un defensor de la ortodoxia y promotor de la cultura cristiana. Sus enemigos, menos numerosos pero todavía vocales, vieron en su muerte la confirmación de que Dios había juzgado finalmente a quien había llegado al papado por caminos sangrientos. Pero más allá de las pasiones humanas del momento, más allá de los juicios apresurados de contemporáneos demasiado cercanos para ver con claridad, la historia comenzaba ya a escribir su veredicto. Y ese veredicto, construido no en meses sino en siglos, revelaría que Dámaso había sido instrumento de la providencia a pesar de sus imperfecciones, que su pontificado había dejado huellas profundas que el tiempo no borraría, que las sombras de su elección no podían ocultar la luz de su legado espiritual. La Iglesia, experta en discernir entre la fragilidad del vaso y el tesoro que contiene,
aprendería a honrar en Dámaso no al hombre sin mancha sino al siervo fiel que cumplió su misión a pesar de todo. El primer fruto visible del pontificado de Dámaso fue, sin duda, la transformación de Roma en capital espiritual del cristianismo de un modo que antes no había sido evidente. Dámaso defendió el primado de la sede de Pedro con argumentos teológicos sólidos, fundamentados en la escritura y la tradición, articulados con claridad que no admitía ambigüedades. No inventó la doctrina del primado romano, pero la formuló con una precisión que se convertiría en referencia para todos los pontífices posteriores. Sus decretos conciliares, sus cartas a los obispos orientales, sus pronunciamientos doctrinales establecieron un modo de ejercer la autoridad papal que equilibraba firmeza doctrinal con respeto a las tradiciones locales, universalidad de la jurisdicción con reconocimiento de la diversidad legítima. Roma, bajo Dámaso, dejó de ser simplemente una iglesia importante entre otras para afirmarse como la iglesia que preside en la caridad, la sede que custodia el depósito apostólico con autoridad única. Esta afirmación generó resistencias entonces y la seguiría generando después, pero estableció un principio que atravesaría los siglos, que la unidad de la Iglesia Católica encuentra su centro visible en la comunión con el sucesor de Pedro. Pero quizás el legado más duradero de Dámaso fue su obra literaria y litúrgica, ese conjunto de epigramas, inscripciones y reformas que transformaron la manera en que la Iglesia oraba y recordaba. Sus poemas grabados en mármol seguirían hablando siglos después de su muerte, enseñando a generaciones de peregrinos que la santidad es posible, que el martirio no es derrota sino victoria, que la debilidad humana se transfigura cuando se ofrece a Dios. La liturgia romana, enriquecida por sus reformas y por la introducción definitiva del latín como lengua sagrada de Occidente, llevaría la impronta de su sensibilidad poética y su rigor teológico. Y sobre todo, la Vulgata de Jerónimo, ese monumento de erudición bíblica que Dámaso había tenido la visión de encargar y el coraje de defender, se convertiría en el texto sagrado que formaría la fe, la teología, la espiritualidad y hasta la lengua misma de Europa occidental durante más de 1000 años. Millones de cristianos que nunca sabrían el nombre de Dámaso serían alimentados por el fruto de su visión, rezarían con palabras cuya traducción él había hecho posible, comprenderían la escritura gracias al trabajo que su pontificado había impulsado. La paradoja de Dámaso, esa tensión dolorosa entre la violencia de su elección y la santidad de su obra, invita a una reflexión profunda sobre el misterio de una iglesia que es al mismo tiempo divina y humana. ¿Cómo puede Dios escribir recto con renglones tan torcidos? ¿Cómo puede un pontificado nacido en medio de sangre producir frutos de paz y sabiduría? La respuesta no está en negar la realidad del pecado ni en minimizar la gravedad de la violencia, sino en reconocer que la gracia de Dios no está condicionada por la perfección humana, que el Espíritu Santo puede soplar incluso en medio de la tormenta, que la fidelidad de Cristo a su iglesia no depende de la fidelidad perfecta de sus ministros. Dámaso fue un hombre marcado por la contradicción, sí. Pero fue también un hombre que no huyó de su responsabilidad, que trabajó incansablemente por reparar lo roto, que puso su talento y su erudición al servicio del Evangelio, que murió en paz con Dios aunque no todos los hombres estuvieran en paz con él. Su vida es testimonio de que la santidad no consiste en la ausencia de pecado sino en la perseverancia después de la caída, no en la perfección inmaculada sino en la conversión constante, no en evitar la cruz sino en cargarla hasta el final. Hoy, más de 16 siglos después de su muerte, cuando visitamos las catacumbas de Roma y leemos aquellas inscripciones que Dámaso compuso con amor de poeta y fe de teólogo, cuando abrimos una Biblia latina y encontramos el texto que su visión hizo posible, cuando celebramos la liturgia romana cuyas formas él ayudó a moldear, estamos tocando el legado vivo de aquel papa controvertido. Dámaso nos recuerda que la Iglesia avanza no a pesar de la debilidad humana de sus pastores sino, misteriosamente, a través de ella. Nos enseña que el juicio definitivo sobre un pontificado no lo escriben los contemporáneos apasionados sino la historia paciente y, en última instancia, Dios mismo. Nos invita a no escandalizarnos ante las imperfecciones de la institución eclesiástica, pero tampoco a ser complacientes con ellas, a amar la Iglesia con amor realista que conoce sus sombras pero confía en la luz que nunca se apaga.
Nos desafía a preguntarnos si nosotros, con todas nuestras contradicciones y limitaciones, estamos dispuestos a responder a nuestra propia llamada, a cumplir nuestra misión aunque el camino esté marcado por la cruz, a confiar en que Dios puede usar incluso nuestras fragilidades para cumplir sus designios. El mármol que Dámaso mandó grabar sigue en pie, pero su verdadero legado no está en la piedra sino en la palabra viva que transmitió, en la fe que defendió, en la unidad que procuró, en la memoria que preservó. Descansa junto a los mártires que tanto amó, esperando la resurrección final donde todas las contradicciones se resolverán, donde toda lágrima será enjugada, donde la iglesia militante que conoció en la tierra se revelará finalmente como la esposa gloriosa que Cristo ha estado preparando desde el principio. Y mientras esperamos ese día, sus palabras cinceladas en mármol antiguo siguen susurrando una verdad eterna, que el testimonio de los santos no termina con su muerte sino que comienza, que la fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad humana, que el Evangelio avanza incluso cuando quienes lo predican tropiezan y caen.